De entre los muchos tipos de adeptus que existen, como aquellos que adoptan formas de bestias o aquellos que comparten algún rasgo de su anatomía con un animal, existieron un grupo que no adoptaban dichas formas, y esa no era su única diferencia. Este grupo de adeptus son los Yaksha, que a pesar de lo que se cree popularmente, existen bastantes de ellos, pero solo 5 nacieron con un poder por encima del de los demás, y aparte de eso, su destreza en las artes marciales era incomparable, cosa que les permitió proteger a los suyos sin importarles el resto de la región, hasta que sucedió una tragedia. Inevitablemente, Liyue se sumió en el caos. La ira de los dioses liberó oscuridad y maldad por doquier. Dicha maldad no trajo nada bueno, de hecho, maldijo al mundo, provocando así el nacimiento de demonios, monstruos y mutaciones que afectaron por completo la región. Para solucionar este gran problema, Morax, el arconte Geo, invocó a los 5 Yaksha más poderosos. Para usar sus habilidades extermina demonios. Al principio la batalla no fue muy dura, cosa que hizo que los Yaksha se confiaran. Esto hizo que la deuda kármica les infestara fácilmente, desgastando sus almas, agotando su cordura y potenciando su agresividad hasta el punto de enfrentarse entre ellos en batallas atroces o sucumbiendo a la oscuridad. De estos 5 Yakshas, 3 murieron asesinándose entre ellos, y otro desapareció sin dejar rastro alguno. Sin embargo, uno de estos asesinos de demonios sobrevivió a esta desgracia, manteniéndose así en el mundo de los mortales. La deuda kármica realmente le afectó, pero fue gracias al poder de una melodía tocada por un ser misterioso que pudo resistir el poder de dicha deuda. Alatus, el único Yaksha sobreviviente, se dedicó a enfrentarse a los restos de maldad y demonios que quedaron tras la guerra de los arcontes, hasta que un día Rex Lapis le salvó de un arconte malvado que se aprovechó de su debilidad, ya que el karma le sigue afectando incluso miles de años después de la batalla. Pero ya era muy tarde. Debido a la influencia del arconte malvado, Xiao mató a incontables personas, y eso le hizo tener un resentimiento muy grande hacia sí mismo. Ese fue el día en el que Rex Lapis le puso a Alatus un nuevo nombre, el nombre de un espíritu que sufrió mucho y tuvo que hacer frente a diversas adversidades, Xiao. Y por último, acordó con Rex Lapis que iba a proteger a Liyue hasta el fin de sus días. Por eso, aunque la gente conozca a Xiao por su nombre, por respeto a sus hazañas diarias y su enorme contribución hacia la región de Liyue, todo el mundo lo llama el Protector Yaksha. Cuando hablamos de lore, siempre existe una sombra. Hay personajes con una historia y trasfondo excepcionales, y otros que apenas tienen, pero cuando piensas en el personaje con mejor lore, puede que pienses en Kazuha, Shenhe, Zhongli o incluso Nahida, porque aunque tenga poco lore, el poco que tiene aporta muchísimo al lore general de la región, y si tenemos en cuenta el lore de la reina mayor Rukkhadevata como lore de Nahida, aún más. Pero desde que salió el juego, siempre nos hacemos la misma pregunta cuando sacan a un nuevo personaje. ¿Tiene mejor lore que Xiao? Porque sí, el Protector Yaksha tiene uno de los mejores trasfondos, por no decir el mejor, y eso creo que es algo objetivo. Te podrá gustar más o menos su historia, pero es un hecho que saber su pasado te hace entender mucho mejor la Liyue actual, además de darte más información sobre los distintos tipos de adeptus, la diversidad de arcontes y cómo estos campaban a sus anchas, y el origen de enemigos que podemos ver hoy en día en el juego. Y también hay que dejar algo en claro: cuando pensamos en el lore, trasfondo o como lo quieras llamar, equívocamente solo se toma en cuenta su pasado, pero aquello que sucede en el propio juego también es parte del lore. De hecho, una gran parte de él se desarrolla en los acontecimientos cronológicos de la historia del viajero. Por lo que a toda la historia de Xiao, súmale su misión legendaria, toda la trama de la cima, todo el tema del cuarto Yaksha, Bosacius, los ritos de la linterna y el resto de eventos de tiempo limitado, además de los cameos que suceden en otras misiones importantes. El trato en cuanto a historia e importancia que tiene Xiao no lo tiene ningún otro personaje más que Zhongli, que China lo tiene mimadísimo porque es el arconte de la región que representa a este país, y por culpa de la FUNA a nivel nacional lo hicieron el mejor en todo, aunque ahora ya está un poco desplazado. Su misión legendaria al principio puede ser algo lenta, ya que como muchos sabréis, estas misiones se dividen en 3 partes, y al finalizar una de ellas nos dan recompensas, pues vemos por primera vez a Xiao en la segunda parte. Esto puede ser algo decepcionante, pero al menos sacrifican algo de tiempo en pantalla para ponernos en contexto sobre la influencia de los demonios en la Liyue actual
y más adelante nos dieron más tiempo en pantalla de este personaje, así que salimos ganando de todos modos. El resto de la misión estuvo genial, y como dije anteriormente, se creó el lore en la propia misión, y esto se ve reflejado en la evolución que Xiao tiene durante el desarrollo de estos eventos. Empieza hablando siempre en un tono agresivo y defensivo al mismo tiempo, además de haciendo ser fuerte sobre el sufrimiento que tiene por el karma y la muerte de sus amigos, y termina honrando a un amigo caído comiendo su comida favorita aunque pueda sentarle mal, y eso demuestra que durante el transcurso de la misión aprendió que intentar fingir que algo no le afecta no tiene sentido, y que a veces no está mal hablar y reflexionar sobre cosas que ya pasaron. Y toda esta evolución culmina en la misión de la cima. Ya sé que soy muy pesado con esta misión, pero no miento al decir que la expedición a la cima hizo que personajes que nadie usaba o directamente no les gustasen, a ser al menos reconocidos por el fandom. En el caso de Xiao, la revelación que tuvo acerca de lo que le pasó a su compañero le hizo darse cuenta de que Boss Athius nunca lo abandonó. Todo lo contrario, era un ser egoísta que tras conocer a gente increíble decidió sacrificarse por los suyos, y ese fue el detonante para decidir sacrificarse él también por sus amigos, para honrarlos a ellos y a su amigo caído. Y como dije en el vídeo de Cookie, cada uno tiene su razón para estar ahí. Xiao ayudó a madurar a Itto, sirvió de maestro a Yanfei sobre las artes adépticas, fue un soporte para introducir el pasado de Yelan, y a Cookie sin decir nada le dio uno de los mejores trasfondos en un personaje, que como ya dije hablo más sobre esto último en su respectivo vídeo. Lo que trato de decir con todo esto es que el Protector Yaksha es un personaje con una gran profundidad que no se ve a simple vista. Creo que he dejado bastante en claro que Xiao tiene un lore brutal, pero aún así es esquipeado cada vez que viene, y no solo porque siempre lo sitúen con personajes brutales en cuanto meta, también es debido a que actualmente Xiao es un personaje nicho, y encima de eso, los resultados que dan no son los mejores. Personajes como Hu Tao, Scaramouche o Ayaka también son muy nichos, es decir, que dependen de una composición y a veces de personajes específicos, no solo para ser buenos, sino para directamente ser viables, pero cuando cumples esos requisitos, tu equipo barre con cualquier sala. En cambio, Xiao no solo necesita un personaje en concreto, sino que necesita a ese personaje con su máxima constelación para hacer un daño mínimamente decente. Un personaje que solo ha venido 2 veces, en la salida de Scaramouche y en su rerun, y si quieres sacar a Faruzan C6, seguramente te saldrá como mínimo un legendario, y si consigues a Scaramouche, Xiao ya no te sirve para nada, porque encima se buildean igual. Al principio el mejor set para Xiao era el 2 y 2 de Verde Esmeralda y Gladiador, lo cual estaba bastante bien porque podías farmear para Xiao al mismo tiempo que para Sakarosa, Kazuha, Jin, etc. Y todos aquellos que llevamos algo de tiempo en el juego, tenemos un buen set de Gladiador porque constantemente te regalan piezas de este set. Pero luego llegó Cinabrio, y se armó una buena, porque encima de que te tomas la molestia de subir a Xiao sabiendo que ya no es meta, ahora te dicen que el set que tienes ya no es el mejor, y la gente que no tenía Cinabrio insistía en que este set no valía la pena, cuando en realidad era claramente su set. Y por eso la gente que todavía no había farmeado a Xiao se puso a farmear Cinabrio, con la esperanza de que lo convirtiera en un personaje al menos viable. Y en ese momento los main Xiao sintieron la verdadera decepción, porque se dieron cuenta de que aunque sí había una diferencia notable con respecto al 2 y 2 de Anemo y Ataque, su daño seguía siendo malo. Y entonces llegó la 3.3 con el set de Scaramouche, que era incluso mejor que su propio set. Para la gente que farmeó Cinabrio, esto les pareció una ofensa, porque se tiraron tal vez 2 meses sacándole su set específico para que ahora el set de otro DPS Anemo le fuera mejor. Pero hubo otra gente que vio esto como un rayo de esperanza, una segunda oportunidad para que Xiao recuperara su antigua gloria y volviese a ser al menos rentable subirlo. Y pasó exactamente lo mismo. Ponerle el pabellón del desierto hacía que su daño fuera algo mayor respecto al daño de Cinabrio, pero seguía siendo un daño malillo, incluso con estadísticas de los dioses, mientras que Scaramouche con el mismo set hace un daño bastante bueno, incluso con peores estadísticas. Ya era la segunda vez que Hoyoverse desaprovechó la oportunidad de convertir a Xiao en un personaje al menos decente para usar. ¿Y sabéis qué? Que aún así, en esta misma versión apareció, esta vez de verdad, el último rayo de esperanza, un soporte dedicado, única y exclusivamente para los personajes Anemo DPS. Esta era la ocasión para que Xiao regresara. Era el momento perfecto, la oportunidad definitiva. Esta vez, gracias a ese 40% de daño crítico extra,
Xiao podría volver a ser un personaje bueno. ¿Verdad que te engañé? Nah, que va, Xiao siguió siendo un DPS relegado al olvido, mientras que Scaramouche en menos de una versión y con su propio set hacía un daño muy superior. ¿Qué pensabas? ¿Que Hoyoverse se preocuparía por sus jugadores y el tiempo que le dedican a subir a un personaje? Ahora en serio, ¿os dais cuenta de que tuvieron no una, no dos, sino 3 ocasiones para mejorar a Xiao y ninguna creó un cambio significativo? A eso súmale que su jugabilidad, aunque sea divertida, es muy incómoda para los jugadores de móvil o incluso de PC con teclado y ratón. Y cómo olvidarnos de lo antes mencionado, es muy nicho. Necesitas un healer para no matarte a ti mismo, un escudo no sirve, así que tendrás que quitar de otro equipo a Bennett o a Jhin C4 si es que la tienes. Necesitas a Faruzan y su C6 es casi obligatoria, por lo que acabarás sacando a Scaramouche a la larga, que es bastante mejor que Xiao. Eso sí, en cuanto a las armas le va bien muchísimas. Homa, Halcón de Jade, Lanza del Duelo, Borla Blanca, Peñasco Oscuro, Púa Celestial, etc. Sus talentos son todos muy buenos, así que merece la pena subirlos todos, priorizando la ulti y los básicos y por último la elemental. Y además es fácil de farmear, ya que sus objetos de ascensión son fáciles de conseguir a etapas tempranas del juego y cuando derrotas a Tartaglia ya puedes incluso coronarlo, cosa que no recomiendo, pero si es tu único personaje 5 estrellas y estás empezando, alguna que otra coronita te ayudará mucho, aunque necesites mínimo AR50 para el nivel 90. Porque Xiao no es que sea un mal personaje en el gameplay, como ya he dicho, es muy divertido de jugar cuando te acostumbras y siempre está guay ver cómo poco a poco tu personaje va haciendo más daño con el tiempo. Pero a día de hoy hay monstruos destructores de abismos capaces de hacerse salas con una inversión decente, pero Xiao necesita una inversión grande tirando a muy grande para acercarse un poco a lo que dichos personajes pueden hacer. Por lo que a día de hoy solo existen dos tipos de main Xiao, aquellos que están empezando que no saben mucho del juego y lo sacan, y aquellos que por nostalgia, lore o personalidad les gusta tanto que quieren jugarlo hasta la muerte, aunque sepan que otros personajes sean mejores. Y esto es muy bonito, pero al mismo tiempo es triste pensar que mientras nuestros personajes favoritos son máquinas destructoras de mundos, al menos en mi caso, los main Xiao están destinados a jugar con un personaje que aunque les guste mucho, sea débil. Y lo peor de todo es que ellos son los que mejor saben esto. Xiao tiene a sus espaldas un pasado trágico, hablando tanto de la jugabilidad, popularidad, trato y del lore, pero aún así siempre ha seguido adelante, ya no por él mismo, sino para ayudar a la gente de Liyue y para cumplir su contrato con Rex Lapis. Y es que todo lo que hace lo hace por los demás, porque aunque pueda parecer un personaje egoísta, es todo lo contrario. Siempre que pelea, prioriza el bienestar de los demás al suyo, para, una vez estén a salvo, poder acabar con la amenaza purgando la maldad. Es cierto que al principio puede parecer alguien que no está dispuesto a colaborar con nadie, o incluso alguien caprichoso, ya que debemos comprarle su ayuda a base de tofu de almendras cuando lo conocimos. Pero es cuando conocemos su pasado que entendemos por qué es como es. En el pasado vivía feliz, era fuerte, muy usado y amado por todos, pero de repente todo se quebró, sus amigos sucumbieron y se mataron entre ellos. Se dejó controlar por un dios que le hizo matar a cientos de personas, y además de ser eclipsado por otros personajes, por muchas mejoras que tenga, nunca puede alcanzar a aquellos personajes que con algo de maestría elemental se convierten en personajes meta. Pero gracias a su trasfondo, podemos saber que él jamás deseó ser el mejor, cosa que nos hace entender su situación actual y su comportamiento ante las consecuencias de algo que él causó. Por eso creo firmemente que Xiao es el personaje con mejor trasfondo de Genshin Impact.